veces siento es difícil a decir la historia porque hay tantas conexiones es como eso solo es de Dios. Vez tras vez hemos visto la fidelidad de Dios en el hecho de que Él obra aun cuando nosotros muchas veces sentimos que no sabemos qué estamos haciendo. La fidelidad de Dios no se hace tan real hasta que no estás en una situación donde sabes que solo Dios puede hacer algo. Siempre ha sido escuchar a Dios y ver las corrientes de a dónde Dios nos iba llevando. O sea, nunca fue al azar, pero siempre fue preguntándole a Dios dónde quería ponernos. Quizás estoy exagerando un poco, pero lo que pasó desde el 2006 es que en el 2006 mi esposa y yo llegamos a vivir en los Estados Unidos de nuevo y nuestros hijos era su primera vez viviendo en los Estados Unidos y llegamos a conocer a una joven americana en nuestra iglesia que se llamaba Heather, y Heather había hecho varios viajes a Perú y quería conocer a nuestros hijos y poder ser de ayuda para ellos, y nosotros le conocimos, pasamos varios momentos juntos, pero perdimos el contacto con ella durante algunos años. Tuvimos la bendición de ser pastoreados por John Piper en su iglesia por ¿cuántos años? 10 años. Como 10 años, y para mí fue una experiencia increíble de vivir el Evangelio, de entender mi identidad en Cristo, de entender quién es Dios para mí realmente. A pesar de que yo crecí en la iglesia, serví dentro de la iglesia, pero identificamos que había algo que faltaba en las iglesias en Perú. Entonces, eso fue lo que empezó a ponernos a pensar si las iglesias allá en Lima están realmente entendiendo que Dios es suficiente para ellos. Volvimos a Perú en un paso de fe, sin tener una iglesia que nos manda, sin tener un plan exacto para nuestro servicio. Y solo era después de un tiempo ya establecidos en Perú que Dios empezó a abrir puertas. El papá de Heather me llama para decirme que su hija Heather está interesada en un joven que se llama Kenji. Ellos estaban considerando una relación. Y el papá de Heather quiere que yo contacte con Kenji, que le conozco y que quizás le guío en algunas dudas que él tiene. Yo necesitaba, en verdad, tenía como muchas preguntas, tenía muchas dudas, quería hacer las cosas bien. Y yo quería oír el consejo de una persona, pero era el consejo del papá de la chica que yo estaba interesado. Y él me dijo, no me escuches a mí, ve y busca en la Biblia. Y específicamente un versículo que vino a mí fue en Proverbios, que decía que en la multitud de consejeros hallarás sabiduría de alguna manera. Entonces eso fue lo que hice. Y luego en una próxima comunicación salió la conexión con Matt. Realmente en la amistad con Kenji empecé a disfrutar justo lo que había estado buscando, que era realmente revelar o realmente hacer enfatizado lo grande que es Dios. Bueno, yo había hablado con Kenji. Cuando Kenji y yo estábamos reuniendo cada semana y estábamos hablando acerca de las dificultades que existen en la vida cristiana, llegué a preguntarle si quizás en algún momento él estaría interesado en ayudarnos a plantar una iglesia. Yo todavía no estaba confiado, todavía no estaba seguro que eso era el plan de Dios para nosotros, pero era algo que sí estaba en el fondo de mi corazón. Y Kenji volvió de Chicago con una gran emoción de contarnos que él había contado nuestro plan de plantar una iglesia
a liderazgo en Nueva Vida en Chicago. Y yo me quedé sorprendido porque ni estaba seguro que yo tenía un plan para plantar una iglesia. Otra parte de la historia es inmediatamente yo fui con todo el ánimo del mundo a contarle a Matt, a hacer, mira Matt, esto es lo que ha pasado. Y me encontré con él estaba haciendo unos trámites y yo vi dentro de nuestra conversación, yo tenía todo el ánimo de decirle, mira lo que está pasando. Y Matt me decía, qué bueno. De veras me encontró Kenji en un momento de mucho desánimo. Estaba luchando mucho con Dios, ¿por qué nada sale con estos sueños? ¿Por qué no encontramos algo que funciona para servir a la iglesia aquí en Lima? Pero le dije, te voy a conectar con estos dos amigos que son pastores Nueva Vida. Y me gustaría que los conozcas. Creo que a las horas le mandé el correo electrónico. Se conectaron y ya. Yo confronto la situación de, bueno, ya voy a hablar con estos pastores y ver cómo son. Y me quedé con la gran sorpresa que eran unos hermanos con un corazón exactamente igual a nosotros y con una pasión exactamente lo mismo. Kenji y Heather se mudan a Sol de la Molina a estar cerca con nosotros y empezamos la gran aventura de buscar dónde en esta gran ciudad vamos a plantar una iglesia. Y agarramos varios días en que iríamos a Jesús María un día, iríamos a Magdalena un día, iríamos a San Borja un día. Y orando, pensando, Dios, ¿dónde nos quieres? ¿Dónde sería un lugar estratégico para servirte? Y al fin nosotros fijamos que íbamos a plantar en San Borja y específicamente en el polideportivo de San Borja. El día que decidimos para plantar en San Borja era un domingo y habíamos pasado el día mirando el polideportivo, orando, pensando, esto pudiera ser un buen lugar. Y decidimos, vamos a ir a tomar un café y orar. Entonces salimos del polideportivo y buscamos dónde irnos para sentarnos y hablar. Y Kenji nos llevó a un café que no era muy lejos del polideportivo, un poco al sur, que se llamaba Frosty. Y nos sentamos ahí a orar y pensar. Y ese hecho no significó nada en ese momento, pero llegó a tener mucho significado más adelante. Y una mañana salimos y era como, ok, Dios, tú diriges esto, tú llévanos a donde tú quieras. Fuimos comprando todos, ¿no? Fuimos a comprar, a hacer las compras de la casa. Yo regresaba, estaba en shorts, estaba en sandalias y me iba hacia... Con las bolsas. Con bolsas de comida en las manos. Y pasamos por un colegio. Está muy cerca aquí de nuestra casa. Y le digo, vamos a preguntarle. Y me dijo, vamos a preguntar ¿qué? Vamos a preguntar si nos pueden alquilar el colegio. Y era como, bueno, no creo que sea posible y mira mis fachas, así que... Pero ya, vamos a preguntar. Preguntamos y la persona, la directora que nos atendió fue muy, muy gentil. Súper amable. Conectamos Sí. muy rápido con ella y dijo ya. Sí. Y el bueno, precio fue... fue bueno, y eso fue, estamos hablando de casi un mes antes de que nosotros siquiera pensamos en que lleguemos a lanzar y todo. Sí, marzo más o menos. Entonces llegó la fecha, nosotros habíamos decidido ya qué cosas lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero había un proceso que pasar por el colegio, no nos conocían, teníamos que ver si realmente le conveníamos a la comunidad o no, había algo que completar. Salimos en un servicio sin tener nada pensado, sin haber comunicado y teníamos ya el equipo que venía de visita de alguna manera a ayudarnos en el lanzamiento de la iglesia y todo, pero no teníamos lugar todavía. Hicimos el primer servicio, salió bien y ya, era como teníamos que lanzar y en 3 días recién nos autorizaron, era como un viernes y el domingo teníamos que tener el primer servicio formal y el viernes recién nos autorizaron Sí, todo. ya imprimimos los volantes y todo con dirección de la iglesia, pero todavía no tuvimos el contrato. No teníamos nada. Nada, entonces... Y simplemente era por fe, no sé, vamos, ya, ok. Y si no es, bueno, servicio en casa, o sea, ¿qué hacemos? Ya.
y lanzamos. Y gracias a Dios fue como, todo fue bien. Unas semanas después que yo me di cuenta que ese café donde habíamos reunido para orar estaba justo en medio de la calera, ahí en Avenida Villarán, y nosotros habíamos estado donde Dios nos quería aún sin darnos cuenta. Y estamos hoy, un año después, y estamos bien. No es estamos sobreviviendo, estamos bien. Y eso nos trae ánimo para decir gracias, para adorar, para alabar a Dios y decir Él es fiel. Entonces eso es creo que nuestra iglesia no es una típica iglesia. Y eso me trae mucho ánimo en ver qué es lo que Dios va a hacer adelante.